Vale, pues vamos a empezar el primer bloque de justicia climática y todos los temas ambientales. Lo hemos titulado Transición ecosocial o barbarie. Es lo que les decía, que cuando me dejan poner nombres a mí siempre van saliendo así. Pero bueno, vamos a tener tres sesiones en este primer bloque. Las dos primeras las voy a dar yo, que no me he presentado, soy Gisela Torrens, soy la técnica de Derechos Ambientales y Justicia Climática del Observatorio de ESCA y soy ambientóloga, estoy especializada en crisis climáticas. Y la tercera sesión la va a dar Giacomo D'Alisa, que es del ICTA, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, que trabaja con Giorgio Scales, que no sé si lo conocéis, pero es como de los grandes conocidos ahora mismo en términos de decrecimiento. Y la primera sesión es la que vamos a hacer ahora, es la de justicia climática, qué es y cómo aplicarla. Es básicamente una introducción un poco densa, pero creo que funcional. Y después vamos a tener la sesión sobre las COP, que se llama 27 COPs más tarde, sirve de algo el Convenio Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Vamos a estar discutiendo, o sea, creo que no hay una respuesta a esta pregunta muy cerrada, la vamos a estar discutiendo aquí. Y la tercera sesión va a ser la que va a dar Giacomo y va a ser sobre propiamente decrecimiento. Supongo que lo habéis visto en el programa, pero este jueves no tenemos sesión porque es día semifestivo para algunos. Entonces vamos a pasar directamente la semana que viene y vamos a hacer martes y jueves la semana que viene y vamos a terminar con este primer bloque. Entonces, vamos a empezar con esta justicia climática, que es y cómo aplicarla. Vale, en esta presentación va a haber una parte como de bases científicas un poco, bueno, iba a decir densa, pero en realidad no es muy densa, pero tiene bastante información. Y después tenemos como toda la parte de justicia climática propiamente en términos como económicos, ambientales, sociales, etc. Como creo que es una presentación bastante larga, la podemos acortar porque como soy yo también la que va a dar la sesión siguiente, pues lo que no demos ahora lo puedo dar el martes que viene. Pero igualmente he puesto como preguntas en medio, ¿vale? Para no esperar como al final de la presentación para hacer preguntas o para debatir entre nosotras. Vamos a poder hacer como la primera parte científica, preguntas y después justicia y preguntas o debate. Empezamos por la base científica, por los básicos básicos. O sea, esto es muy básico, evidentemente son dos círculos, ¿vale? Pero vamos a ir subiendo rápido, así que no os confiéis. Vamos a empezar hablando de los gases de efecto invernadero, para muchos muy conocidos, para otros no tanto. Para mí, a mí cuando me llaman para dar talleres o para hacer charlas, siempre me gusta empezar como desde lo más básico para que estén asentadas las bases, porque si no después empiezas a construir y nos acabamos preguntando cosas que deberíamos haber tratado antes. Entonces, vamos a tratar primero qué son los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Evidentemente os he puesto una cosa súper básica. Esta es una molécula de gas de efecto invernadero. Ese no lo es. Simplemente son dos círculos diferentes. Significa que hay un grupo de gases que sí son considerados de efecto invernadero y otros que no. En los que sí tenemos el dióxido de carbono, que es el más conocido, tenemos el metano, el óxido nitroso, incluso el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, tenemos el ozono, ¿vale? Tenemos todos estos de aquí. ¿Qué diferencia hay entre estos gases de aquí y, por ejemplo, el oxígeno? La diferencia que tienen estos gases y, por lo tanto, por lo que constituyen un grupo, todos estos, es que reaccionan al calor o reaccionan a la luz infrarroja. Estos gases de aquí, cuando les llega una onda de luz infrarroja, digamos que pueden almacenar este calor, la luz infrarroja es calor, almacenar este calor y empiezan a vibrar. ¿Sí? Vibración molecular, lo que significa propiamente calor en términos físicos. Un gas que no es de efecto invernadero, simplemente pues, el calor le va a pasar por encima y no va a reaccionar con eso, simplemente no tiene ningún tipo de conexión. ¿Sí? ¿Qué es la luz infrarroja? Bueno, sabéis que hay diferentes magnitudes de onda, ¿no? En diferentes tipos de luces. Esta parte, a ver si sé usar esto. Vale. Esta parte de aquí, digamos que la luz infrarroja, la luz visible y la luz ultravioleta es básicamente lo que nos llega del sol. Es en gran parte lo que nos llega del sol son ese tres tipos de luz. Básicamente es luz visible. Vale. Los gases de efecto invernadero
actúan con esta, o sea, solo este tipo de magnitudes de onda, solo esta franja, digamos, de luz, lo que es la luz infrarroja, ¿sí? ¿Por qué suponen un problema los gases de efecto invernadero? En realidad no suponen un problema en inicio. Sin gases de efecto invernadero no se podría vivir en el planeta porque el planeta estaría a una media de menos 18 grados y sería totalmente inhabitable ni por nosotros ni por los animales. ¿Cuál es el problema que estamos creando? El problema que estamos creando es que aquí os lo he hecho como más dibujitos. Esta parte de aquí, de una forma súper simplificada, sería nuestra atmósfera antes de la revolución industrial. ¿Sí? 1750, 60, si no me equivoco. En la atmósfera de este tiempo había gases de efecto invernadero, que son los rojos, y gases que no eran de efecto invernadero, más o menos en esta proporción. Totalmente inventada, pero para que lo tengamos en cuenta. Después de la revolución industrial, 1760, digamos que descubrimos los combustibles fósiles, descubrimos el petróleo, el gas, el carbón, descubrimos que son muy fáciles de almacenar, son muy fáciles de transportar, nos dan mucha energía cuando lo quemamos, y empezamos a desarrollar todo nuestra economía, ciudades, sectores económicos, absolutamente todo lo que nos hace estar aquí ahora a través de esta quema de combustibles fósiles. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a quemar petróleo, por ejemplo, o gas o carbón, a pesar de que nos da mucha energía, lo que pasa es que estos combustibles fósiles, cuando se queman, emiten gases de efecto invernadero. Varios gases, no solo dióxido de carbono, también metano, también óxidos nitrosos, etc. Y así vamos llegando a una atmósfera, ¿no?, que a través de estas emisiones pues, se va calentando y va teniendo cada vez más gases de efecto invernadero, en este caso representados por estos puntitos rojos. Vamos simplemente aumentando la proporción. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema de tener una atmósfera que cada vez tiene más puntos rojos, más gases de efecto invernadero? El problema básico es que cuando llega la luz del sol, esto es como lo que hemos visto todos en la escuela, cuando llega la luz del sol, no solo la infrarroja, sino también la visible, pasa lo mismo que nos pasa en nuestra piel cuando nos toca la luz del sol, que se calienta, ¿sí? Entonces llega la luz visible y se transforma, digamos, en luz infrarroja, en calor. Y este calor se disipa, ¿no? Toca la Tierra y se disipa pues, por todos lados, vuelve para arriba, digamos, para la atmósfera. Cuando estas ondas infrarrojas pasan a través de un gas gris, como hemos dicho, no reaccionan y este calor se disipa. Cuando esas ondas tocan a un gas rojo o de efecto invernadero, este gas empieza a vibrar, a almacenar calor, ¿sí? Simplemente se calienta y no solo se calienta este gas, sino que se calienta este gas y los que están a su alrededor, porque como empieza a vibrar, pues los otros también empiezan a vibrar y al final tenemos un aire mucho más caliente. Este es básicamente el problema de los gases de efecto invernadero, el cambio climático, el calentamiento global. Entonces, son todos los GEI, es gas de efecto invernadero, lo podéis encontrar así, lo podéis encontrar como GHG en inglés o lo podéis encontrar como GEH en catalán, gas de efecto invernadero. Bueno, gas amb efecte hivernacle, que ahora lo han corregido. Entonces, ¿son todos los gases de efecto invernadero iguales? ¿Son todos igual de peligrosos? Hay dos formas de diferenciar los gases de efecto invernadero, toda esta lista que hemos dado. Una sería por el tiempo que permanecen en la atmósfera y el otro sería por su capacidad de calentarse. Todos se calientan, pero no todos se calientan igual. Tiempo de residencia. Esto es el tiempo que este gas, esta molécula, se va a quedar en la atmósfera una vez emitido. Tenemos el metano, por ejemplo, que cuando tú lo emites, básicamente el metano, por ejemplo, una de sus fuentes de emisiones va a ser la agricultura, la ganadería especialmente. Cuando tú emites una tonelada o un kilo de metano, este metano va a estar en la atmósfera más o menos en una media de unos 11 años, 12 años. Después de esto se va a desintegrar y va a empezar a ser otra molécula formante parte de otro espacio. Los óxidos de nitrógeno se van a quedar unos 109 años en la atmósfera antes de desintegrarse y el dióxido de carbono se va a quedar desde días hasta miles de años. Realmente, el problema del dióxido de carbono es que no es un gas que se vaya a desintegrar nunca. Este gas va a estar siempre en la atmósfera hasta que pase a ser parte de la Tierra o del océano, de los sedimentos del océano, ¿sí? Pero no hay forma de desintegrarlo.
Por eso es un gas tan peligroso, porque cuando lo dejas en la atmósfera se queda ahí muchísimo tiempo. La otra, os decía que hay dos formas de diferenciarlas, ¿no? El tiempo que se quedan y lo mucho que calientan estos gases. Y acabo por la parte científica, sé que es un poco así, pero bueno, yo creo que es importante. La otra forma de comparar los gases de efecto invernadero es por su potencial de calentamiento, o sea, cómo de mucho se calientan estas moléculas cuando reciben ondas infrarrojas. Esto es, o sea, el potencial de calentamiento global es una unidad que se usa en la comunidad científica de todos lados y es una medida comparativa. O sea, agarramos el dióxido de carbono como base, le ponemos un 1, una unidad de potencial del calentamiento global, y los otros gases los comparamos, ¿no?, alrededor de la unidad que significa el dióxido de carbono. Así podemos ver que, por ejemplo, este de aquí es el metano. El metano, estos son años de emisión y estos son potencial de calentamiento. El metano, en cuanto lo emites, en cuanto una vaca emite metano, tiene un potencial de calentar de 100, o sea, 100 veces más alto que el dióxido de carbono, y a medida que pasan los años, como os he dicho que el metano se desintegra relativamente fácilmente, va bajando, ¿no?, su capacidad de calentar hasta pues, ser ínfima. Después tenemos los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, que en cuanto se emiten tienen este potencial, van subiendo, que es una cosa un poco rara para un gas, y después empiezan a bajar, pero en una curva como mucho más suave, digamos, que el metano. Teniendo en cuenta esto, lo que hacemos es, como unos gases duran mucho tiempo, otros duran menos tiempo, y nosotros lo que queremos es saber, o sea, cómo sacar la unidad más fácil para compararlos los unos con los otros, porque claro, si tenemos el CO2, una tonelada de CO2 que tiene siempre un potencial de 1, pero puede estar miles de años, y después tenemos el metano que tiene un potencial de 100, pero solo está a 11, pues necesitamos una unidad para compararlo en total. Y lo que hacemos es usar una medida que es este potencial de calentamiento global por 100 años. En 100 años, ¿cuál es su potencial para un gas, para el otro? Así vemos más o menos su peligrosidad, ¿sí? Aquí vemos que el CO2 evidentemente sigue siendo 1, y después tenemos el metano con, creo que son 29, y los óxidos de nitrógeno, que son 200 y mucho. Es decir, este gas se calienta muchísimo más que este gas en 100 años. Por lo tanto, es bastante más peligroso. Si es bastante más peligroso este gas, incluso el metano, que el dióxido de carbono o el CO2, ¿por qué hablamos tanto de CO2? Porque cuando hablamos de cambio climático todo el rato estamos hablando de CO2. Bueno, básicamente hablamos de CO2 porque es la gran mayoría de los gases que hay de efecto invernadero en la atmósfera son CO2. Estamos hablando de casi el 70%. Y después va el metano y después van los óxidos de nitrógeno. Realmente, aunque este de aquí sea mucho más peligroso, hay mucho menos en el mundo y por lo tanto su efecto o su peligrosidad es mucho más relativa que el CO2. También porque, again, el metano sí que es verdad que es muy peligroso, pero bueno, como dura unos 10 años, ¿no? Si tú paras ahora de emitir, si digamos sacamos toda la ramadería y todos los sectores económicos que emiten metano, en 10 años arreglamos el problema del metano, no hay problema, no hay calentamiento global, todos nos vamos a dormir. En el caso del CO2 no es así, aunque a día de hoy terminamos con todas las fuentes de CO2, dentro de 100 años, 200 años, seguiremos teniendo prácticamente la misma cantidad de CO2 en la atmósfera porque dura muchísimo tiempo. ¿Bien? Es la parte peligrosa del CO2 y esto es por lo que lo hablamos tanto. Y aquí el último gráfico en términos de ciencia, un poco más difícil de explicar, pero ahora solo para enseñaros. Esto es la capacidad de calentamiento real, o sea, el efecto real que tiene en la atmósfera. Este es el CO2, vemos que tiene una capacidad mucho más elevada. Este es el resto de gases de efecto invernadero juntos, ¿sí? El CO2, como son muchas más moléculas, tiene un potencial de calentamiento mucho mayor. Y después tenemos por aquí, esto en realidad no forma parte de la clase, pero por ejemplo los aerosoles, que son partículas sólidas o líquidas que se mantienen en el aire, por ejemplo, partículas de agua o partículas de contaminación de los coches que se mantienen en el aire.
esto muchas veces enfría la atmósfera porque la luz rebota en estas partículas, la luz visible, entonces llega menos luz visible, hay menos luz infrarroja y por lo tanto menos calentamiento. Eso pasa, por ejemplo, con los volcanes. Cuando un volcán erupciona y deja como todas estas nubes de partículas sólidas, muchas veces se enfría el clima porque simplemente la luz no llega a la Tierra, rebota y evitamos como la primera parte ya, ¿no? del calentamiento global y ya no llegamos como a la parte de los efectos propiamente de los gases de efecto invernadero. Y aquí terminamos la primera parte científica. Voy a dar como un espacio aquí de preguntas, dudas, tengo un montón de gráficos más para enseñaros si queréis, antes de pasar como a la parte de justicia climática como tal. ¿Algo? ¿O pasamos al chat? No, nada. Vale. Vale, pues vamos a... antes de... Es verdad, no me acordaba. Antes de la parte de justicia climática hay otra parte de calentamiento global, más allá, ¿no? Digamos, de los gases de efecto invernadero. Os quería enseñar primero este gráfico, que es la concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero a través del tiempo. Sé que no lo leéis, pero es un gráfico que va al revés, digamos. Este es el año cero, que es el año actual, y después para atrás pues tenemos esta parte es hace 100.000 años, 200.000 años, 700.000 años, 700.000 años, ¿sí? O sea, es un gráfico que abarca las concentraciones de gases de efecto invernadero, no, perdón, de CO2, desde hace 800.000 años pues hasta ahora. Realmente podríamos como ir bastante más atrás. No hace falta que nos paremos a 800.000, podríamos ir para atrás, para atrás, para atrás, a 1 millón, 2 millones, 3 millones. Daría igual, porque básicamente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera han sido siempre muy parecidas. Ha habido ocasiones, digamos, o eras, etapas de la Tierra donde ha habido más concentración, otras menos, más, menos, más, menos. Las que hay más hace más calor, la que hay menos hace más frío, pero todo se ha mantenido siempre dentro de estos límites, ¿no? Cuando hacía calor estábamos entre las 270, 280 partes por millón de gas de efecto invernadero. ¿Qué es parte por millón? Una parte por millón es una unidad que simplemente significa que de 1 millón de partes de aire, pues 270, 280 son gases de efecto invernadero. ¿Sí? Estos habían sido nuestros límites habitualmente en la Tierra, mucho antes de que existiéramos. Y esto es... Me da pena que no lo veáis, espéralo, creo que se puede hacer como más grande. Ay, no. Vale. Vale. Exacto, a partir de la revolución industrial, simplemente pues nuestras medidas pasan de estar aquí máximo a estar aquí arriba. Vale, eso es un... Sí, sí, sí. Esto no es el fin del gráfico, no es una línea de fin de gráfico, es la línea que significa el aumento de concentración de gases de efecto invernadero en los últimos años, que son unos años tan pequeños que o sea, simplemente se muestra como una línea vertical para arriba, que no hay espacio realmente para que sea más que una línea vertical. Ahora mismo estamos en unas 426, creo, partes por millón. Ah, espera, hasta la siguiente. Sí. 423 partes por millón, cuando os digo que antes el máximo era 270, 280, y estas 423,01 era el máximo que se registró en Hawái en abril, el 6 de abril de 2023, y yo cuando hice este PowerPoint, concretamente esta diapositiva la hice poco después de abril de 2023, muchas otras no, yo pensaba que, bueno, en plan, el máximo, ¿no? Como, bueno, probablemente ahora estamos a más de 423 porque simplemente cada día que pasa las emisiones siguen subiendo, no bajan, y por lo tanto la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera también sigue subiendo, ¿no? Vale, y creo que esto ya es de lo último, así un cito, las matemáticas del cambio climático, o sea, la relación entre emisiones y calentamiento real que nosotros vamos a sentir
en nuestro planeta. Vale, hemos contado, la comunidad científica ha contado que desde 1850 hasta 2019 emitimos unas 2.400 gigatoneladas de CO2. También sabemos que por cada 1.000 toneladas que emitimos, la temperatura global de la Tierra aumenta casi medio grado, 0,45 grados científicos, a centígrados. Y los resultados ahora mismo son que la temperatura es ahora 1,09 grados centígrados, más alta que lo que era de media entre 1850 y 1900. Teniendo en cuenta esto, que son como las emisiones históricas, digamos, desde 1850, las emisiones actuales en 2019, que es como de los años que tenemos más cerca que podamos ver emisiones reales, fueron de 59 gigatoneladas. ¿Sí? Hemos emitido desde el 1850 4.500 y estamos emitiendo ahora unas 59 gigatoneladas al año para vivir como estamos viviendo y para hacer funcionar nuestras economías como queremos que funcionen. Y aquí viene la parte interesante realmente. La parte interesante es que si nosotros nos queremos mantener dentro del límite de un aumento de 1,5 grados respecto a la época preindustrial, que es un límite fijado por la comunidad no solo científica, sino política, por las Naciones Unidas, etc. Esto lo vamos a tratar en la semana que viene, el martes de la semana que viene. Si queremos mantenernos dentro de este límite, lo que tenemos que hacer es no emitir más de 500 gigatoneladas para siempre. O sea, emites 500 más y ya nos pasamos el límite. Estas 500 gigatoneladas se llaman presupuesto de carbono, que es esto, pues el presupuesto que tenemos para emitir antes de sobrepasar la línea del 1,5 grados. Y es un presupuesto que nos da realmente pocas probabilidades de mantenernos dentro de nuestro escenario, porque nos da, como pone aquí, un 50% de probabilidades de mantenernos en el escenario que nosotros queremos. ¿Sí? O sea, una de dos. Realmente no son muy buenas proporciones. Yo creo que si tuvierais que hacer una apuesta para algo que os importara, realmente no usaríais una proporción de 50% sí, 50% no. Eso es lo que tenemos ahora mismo y con lo que estamos jugando a nivel internacional. Una cosa que no os he dicho es que aquí abajo pone dadas del IPCC, esto es un hiperlink. En todas las diapositivas hay un hiperlink del informe de dónde se saca la información o el report, lo que sea. Cuando os pasemos esto en el Moodle, simplemente podéis clicar y se os va a abrir directamente la base, ¿vale? La fuente de información. Este presupuesto de carbono os lo hice así porque me parece como que es más evidente a los ojos lo que tenemos en términos de presupuesto de carbono, que es estas 2.400 gigatoneladas que os he dicho que emitimos desde 1850, representa un 83% del presupuesto total que teníamos en ese momento antes de llegar al 1,5 grados y nos queda pues estas 500 que respecto a lo otro solo es un 17% antes de descarbonizar toda la economía, llegar al net a absolutamente todos nuestros objetivos científicos respecto a las emisiones. Una cosa interesante de ver aquí es que del 83% de las emisiones, del 83% del presupuesto de carbono que emitimos ya, desde ese momento, esta parte de aquí, todo esto de aquí, se ha emitido en 139 años y esta parte de aquí se ha emitido en 29 años, que es prácticamente la mitad. ¿Qué significa esto? Que cada vez que avanzan los años, cada vez emitimos más, no emitimos menos. Por lo tanto, cada vez consumimos más rápido el presupuesto de carbono que nos queda y ahora mismo, ya os digo, estamos a 59 gigatoneladas de CO2. Teniendo en cuenta esto y siguiendo como as usual, pues estaríamos a menos de 10 años de consumir este 17% y, por lo tanto, pues cargarnos nuestras posibilidades de estar dentro del 1,5 grados. ¿Y por qué 1,5 grados y no 2 grados o 3 grados o 4 grados? O sea, ¿por qué nos hemos propuesto el 1,5 grados y no 1,2 o 1,7? Bueno, el 1,5 grados es un límite científico, pero también es político. Al final, cualquier cosa que se firme es una firma política, es una firma económica y es un pacto entre estados. El 1,5 grados se firmó en el Acuerdo de París
esto lo vamos a tratar con mucho más detalle la semana que viene. Se firmó en 2015 en la COP21, que fue donde se firmó el Acuerdo de París, y es un acuerdo internacional donde pues, todos los países dicen que van a hacer su mejor esfuerzo para mantenerlos dentro del 1,5. 1,5, no 2, no 3. Bueno, realmente firmaron 2 primero. En 2015 firmaron 2 grados. Pero después como que se ha ido avanzando ya en la comunidad de ONGs, universidades, lobbies ecologistas, ha ido bajando como este límite a 1,5. Y en la COP de Glasgow, que fue hace 2 años, pues ya como que se solidificó mucho más el 1,5 y ahora casi todo el mundo ha hablado de 1,5. No significa que estemos cerca o sea, de mantenerlos en 1,5. Significa que a nivel marketing, a nivel comunicativo, el 1,5 es el que se usa. Y hay un tema en el 1,5 que es que a partir de aquí realmente la comunidad científica no sabe, o sea, sí sabes cuáles van a ser los efectos, pero hay como un montón de desequilibrios en el planeta que cuando se desequilibran a través de los gases de efecto invernadero dejan de funcionar bien y no sabes como qué retorno vas a tener. Por ejemplo, un ejemplo así como fácil de entender es si sube la temperatura, es posible que haya continentes o territorios que ahora están llenos de hielo y llenos de nieve, que pues este nieve se funde, el hielo se funde, etc. Y una tierra que antes era blanca y reflejaba la luz del sol, ahora es marrón, verde, lo que sea, y ya no refleja la luz del sol, ¿sí? O sea, el cambio climático se ha cargado la nieve y ahora que no hay nieve, la luz llega más directa al suelo y eso se transforma en más calor, lo que implica que hay aún pues, un aumento, ¿no? de este calentamiento global. Este tipo de retornos son muy habituales en todo el planeta y no solo existen en la nieve, existen en múltiples facetas de la vida en la Tierra, en los mares, en los árboles, en un montón de cosas. Entonces, la idea es como no pasarnos el límite para no llegar a un punto de caos climático que no sepamos cómo vamos a reaccionar. Y aquí pongo algunos ejemplos de consecuencias que sabemos del 1,5, 2, 3 y 4. Por ejemplo, en términos de subida del nivel del mar, a 1,5 grados va a haber 46 millones de personas que van a ser desplazadas, o sea, que van a tener que migrar de sus territorios. ¿Sí? 1,5 no es que nos mantenga como a salvo del cambio climático, simplemente como el máximo que los países están dispuestos a aceptar antes de cambiar su economía. A 2 grados tenemos un aumento de 56 centímetros del nivel del mar. Además, hay cada vez menos oportunidades de crear infraestructuras para protegerse de esta subida del mar. A 3 grados nos quedamos completamente con Groenlandia sin hielo y sube 7 metros el nivel del mar. Podéis ver que la escalada es heavy. Aquí pasamos de 56 centímetros a 7 metros y a 4 grados pasamos a 9 metros. Para que os hagáis una idea, nosotros estamos a 1 metro, Barcelona, a 2 metros está Ámsterdam, a 3 metros está Los Ángeles, San Francisco, a 4 metros Nueva Orleans, hasta subir. Edimburgo está a 6 metros. Estos son, como os he dicho, 3 grados y por aquí estarían los 4 grados. En términos de impacto en el lago, por ejemplo, a 1,5 grados hay, que es lo que ya sufrimos aquí, hay cada vez más escasez de agua potable en el Mediterráneo, por ejemplo. O sea, aquí es lo que más sufrimos, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, que cada vez hay menos agua porque no llueve. Pues esto, sequías a 1,5 grados. A 2 grados, un 8% de la población total del planeta va a sufrir sequías muy graves. A 3 grados nos vamos a quedar sin agua en los glaciares del Himalaya y a 4, pues cada vez las sequías van a ser como más letales. Solo son ejemplos, o sea, realmente es para dar 4 ejemplos, hay muchos más ejemplos, evidentemente. Y queda este y otro. En los impactos en la comida, por ejemplo, a 1,5 ya tenemos problemas de producción con la base alimentaria de todo el mundo, que es el trigo, el maíz, la soja, el arroz. Después, a 2 grados tenemos un montón de campos que ya no se puedan usar para la agricultura. A 3 grados tenemos una extinción total de los peces del mar, de todos lados.
y a 4 grados tenemos muy altos niveles de inseguridad alimentaria, y eso significa pues, inseguridad política, guerra por los recursos, seguridad social, violencia, etc. Y por último, tenemos los impactos en flora y fauna. A 1,5 grados, 9 de cada 10 corales del mundo van a desaparecer. A 2 grados todos van a desaparecer, es como el cambio. Y después a 3 grados tenemos un colapse del sistema marino, y a 4 grados tenemos la mitad de las plantas extintas. Estos son, como os digo, solo ejemplos, podemos encontrar muchísimos más. Tampoco es para asustar, pero también pienso que no está mal como dar la información como es a la gente. Ya vamos a tratar soluciones después, pero está bien que veamos a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y ahora sí, es como la segunda parte, que también nos la podemos saltar y podemos pasar directamente a justicia climática, o podemos hacer preguntas aquí, un poco de debate. No tengo preguntas preparadas para debate, pero podemos pensar en algo. Más que nada, solo un comentario. Escuchando este verano varias transmisiones científicas, se comentaba que no solo hay un problema de subida de calor, sino que los cambios de calor han sido muy repentinos. O sea, hemos tenido un incremento de temperatura muy brusco. Y aún así, y aún viviéndolo, hay una dificultad. O sea, en las conversaciones a menudo me pasa con gente mayor, pero no solo. Eso siempre ha pasado. Ya. Puede que haya entrado después, pero es algo es como un desencaje con la realidad que estamos viviendo. Sí, o sea, ¿te refieres sí, o sea, me estás preguntando si realmente ha habido estos cambios físicos o si por qué a la gente le cuesta? Una pregunta, si no vas Ah, a comentar. Y sobre todo eso, que el tema no es solo el calentamiento, sino la rapidez, porque se está dando el salto de temperatura, que es una cosa sobre discutir, porque en Italia se han dado este primavera aluviones muy brutales y el cambio de temperatura que han tenido un efecto también brutal. Y lo que explicaban era que en la velocidad con que se está dando de un momento a otro los cambios, no solo la intensidad. A ver, o sea, realmente yo te podría enseñar, estoy buscando hay muchos gráficos de aumento de temperatura desde hace muchos años, y el aumento es bastante lineal para arriba. O sea, realmente no es que ahora de golpe haga mucho más calor que antes, pero sí que es verdad que cada vez aumentan más los efectos, o sea, los días que hace mucho calor y las noches que se llaman aquí nitstórridas, o sea, los episodios de mucho calor, que son anomalías en la temperatura. Esas anomalías es verdad que cada vez se notan más, pero también se notan mucho porque tenemos veranos muy largos, ¿no? Y dentro de este verano muy largo, pues existen como días donde cada vez es más y más exagerado. Es todo consecuencia de lo mismo, pero te podría enseñar como el aumento total. Es que, claro, una cosa es como el aumento global en el planeta y la otra es los efectos que hay en cada uno de los territorios. El efecto total en el planeta es bastante lineal. Los efectos en cada uno de los territorios depende de muchas cosas. Depende de la geografía del país o del territorio donde estés viviendo, de sus montañas, de sus corrientes, de si está cerca o no del mar. En este caso, en el Mediterráneo, nosotros estamos en lo que se llama un hotspot, o sea, un lugar caliente, literalmente, que es que indica básicamente que en nuestro mar, el mar Mediterráneo, se calienta 20 veces más rápido que el resto de los mares. Por su geografía tiene este punto y se calienta mucho más rápido. Y por lo tanto, nosotros también lo sufrimos bastante más rápido y también tenemos estos problemas de sequías. Y respecto al tema social, hay una cosa que últimamente se llama mucho, hay un término que se usa mucho últimamente, que es la disonancia cognitiva, que supongo que lo habéis escuchado mucho. Simplemente esta idea no psicológica de que tú intentas creerte lo que mejor te va para seguir con tu vida. Y al final hay cosas que no puedes aceptar porque rompen tanto con tu vida, que este mecanismo de tu cerebro se activa y simplemente piensas que pues no está pasando. Es una cosa que todos tenemos y todos usamos. O sea,
Es lo mismo que pasa cuando hay una guerra a tu lado y tú puedes ir a dormir tranquilamente. Es lo mismo que pasa cuando sabes que al vecino de al lado le está pasando algo grave y pues, no quieres sentirte agitada por esto. A veces en más o menos determinación, también depende de la sensibilidad de las personas y de lo activistas que sean en ese sentido, ¿no? Pero la disonancia cognitiva se da a ver en muchos aspectos de nuestras vidas y se habla mucho en términos de crisis climática. También se habla mucho, por ejemplo, en el consumo de animales. En el veganismo, por ejemplo, ha hecho como mucho esfuerzo para sacar ese término a la luz, porque es esto de cuando le explicas a alguien lo que pasa con los animales que se comen, ¿no? Es como, no quiero saber. No, es eso es la disonancia cognitiva. ¿Al chat algo? Vale, ¿algo más? ¿O comentarios que queráis hacer? A mí me parece que tú estás hablando como de negacionismo, ¿no? No estoy hablando. La segunda parte sí que llegaste. Y yo, bueno, personalmente es una experiencia también. Yo lo que me encuentro es muchos cuando hablo de esto. En general es como, ¿qué está pasando? Esto es muy fuerte, lo que es tener muy fuerte. Aquí en el Mediterráneo es muy evidente, pero yo soy del norte y allí nunca se han estas temperaturas. Mi madre con 90 años más que decir, esto es la vida, ¿no? Entonces, yo lo que sí que siento es que hay una preocupación constante, pero creo que como ciudadanos estamos un poco perdidos, ¿no? Hablando, por ejemplo, con compañeros de trabajo, te dicen, no, sí, claro, pero es muy complicado, vamos a dejarlo. Sí, claro, pero esto está pasando, ¿eh? Pero la gente lo niega porque es una experiencia negativa contra la cual ellos creen que no tienen posibilidad de intervención. Sí, yo siempre me acuerdo de una frase de Naomi Klein, que supongo que la conocéis, es una periodista como muy famosa, que hace unos libros que son unos chapos que son muy leíbles, pero son muy interesantes si consigues leerlos, que es esta de el miedo paraliza cuando no tienes dónde correr o hacia dónde correr, y creo que esto es lo que nos pasa a muchas, ¿no? O sea, este miedo te paraliza porque no sabes dónde puedes ir. Y creo que también, o sea, no es la responsabilidad de la ciudadanía general saber para dónde correr, ¿sabes? No tenemos por qué exigirle esto a la gente, pero sí que tenemos que exigirnos a las activistas, a las personas que están en investigación, a los gobiernos, evidentemente, saber cuáles son las vías de escape. Y sí, realmente es una conversación que da para mucho, hasta qué punto les puedes obligar a las personas, ¿no?, a saber como las soluciones, pero creo que esta es nuestra tarea y de las personas que están en cursos como vosotras, es buscar formas de movilizar a la gente, también a través del miedo, pero también a través de la ilusión, ¿no? O sea, creo que no hay que evitar el miedo porque es que realmente da miedo. O sea, es que si te pones a leer los datos reales, es difícil que no te sientas así emocionalmente. Pero bueno, también hay una ilusión por construir algo nuevo, algo mejor, ¿no? Entonces creo que hay que vincular muy bien todas estas emociones y dar como eso, lugares donde la gente se pueda como mover para cambiar cosas. ¿No? Sí. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que hay otra componente, que es los cambios de hábitos. Si que hay resistencia a los cambios de hábitos, si es esto, porque me ha pasado también en mi conversación, si es esto, pero yo quiero viajar, irme cada semana a Nueva York, ¿sabes? No voy a renunciar a ello. Aún así, soy consciente, pero mi estilo de vida no voy a cambiar ni. Así que ahí también hay una componente de. Evidentemente no tener miedo, pero tener responsabilidad. Que es la responsabilidad social, no solo política. Me va súper bien tu comentario porque vamos a entrar en justicia climática, en responsabilidades, así que el buen prólogo del libro. Vale. Vamos a justicia climática. ¿Y qué es la justicia climática y cómo se usa y esto? No os lo voy a repetir porque creo que ya está bastante explicado. Vale. ¿Desde dónde yo estoy afrontando la justicia climática? La afronto desde estas 500 gigatoneladas que nos quedan por emitir. No solo desde esto, pero para mí es como un buen punto de agarre físico, científico, real, para decir, ¿qué hacemos con esto? Nos quedan 500 para emitir. ¿Quién se las queda? ¿Quién no se las queda? ¿Quién se las merece? ¿Quién no se las merece? ¿Quién debería pagar? ¿Quién no debería pagar? Esto es justicia climática, ¿sí? En un mundo ideal, donde no hay norte y sur global, no hay países empobrecidos, no hay injusticias, no hay jerarquías de poderes,
En un mundo ideal se podría repartir así, o sea, las 500 gigatoneladas, teniendo en cuenta toda la gente que somos en el planeta y que todos estamos emitiendo de media unas 6,3 toneladas de CO2 equivalente, CO2 equivalente es gases de efecto invernadero, es como el PAC. Si todos estamos emitiendo de media 6,3, pues en este mundo ideal todos estaremos emitiendo 6,3 y podríamos repartirlo de esta forma. En 2030 deberíamos bajar a 2,5 todas y después en 2040 a 1,4 y en 2050 deberíamos quedarnos a 0,7 o 1,1. Esto depende un poco de la persona que estés leyendo y del reporte y del estudio de la universidad, pero más o menos los datos van por aquí, entre 0,7, 1,1, más o menos toneladas de gases de efecto invernadero. Deberíamos hacer, por lo tanto, una descarbonización de todas las economías, todos los sectores, y llegar a esto. Significa que la energía tiene que dejar de funcionar a través de quemar combustibles fósiles, que la agricultura tiene que dejar de funcionar usando fertilizantes químicos de combustibles fósiles también, que la industria tiene que dejar de funcionar quemando carbón. Y vamos a ver cómo hacemos esto, porque, por ejemplo, el cimiento, que es la base de todos los edificios, quema una cantidad de gases de combustibles fósiles impresionante. Bueno, cada sector tiene sus dificultades para descarbonizarse y en eso estamos ahora, ¿vale? Si lo hiciéramos así en este mundo ideal, bueno, esto ya es como un spoiler de que el mundo pues, no es así de igual, ¿no? Pero bueno, pongamos, la media es, los he dicho que están en 6,3, hay países que emiten más, países que emiten menos, ahora lo vamos a tocar, pero por ejemplo, Canadá, que está emitiendo 14,2, pues debería pasar por persona al año, debería pasar pues de emitir todo esto a emitir esto para 2030 y esto de aquí, esta barrita de aquí, para 2050 y quedarse en esto ya para siempre. Esto significa que esta fuente de gases de efecto invernadero, que es la alimentación de esta persona, tiene que pasar de 2,3 a mucho menos. Esta parte que es vivienda tiene que pasar a mucho menos, transporte muchísimo menos, ¿sí? Productos que compra y servicios mucho menos, etc. Hay países que tendrían que reducir mucho más y países que tendrían que reducir menos, como por ejemplo la India, pero incluso así tendrían que reducirlo. En un mundo real, donde sí hay y sí ha habido injusticias históricas, norte-sur, y de un montón de jerarquías de poderes distintos. En un mundo ideal, de forma utópica, o sea, en un mundo ideal, de forma no utópica, se está haciendo como se está haciendo, ¿vale? No tengo diapositivas para esto porque lo que se está haciendo es seguir emitiendo. O sea, no hay realmente un plan como muy bien preparado para esto. Vuelvo a repetir que la semana que viene veremos más, pero no hay muchísimo. Entonces, de forma real ya sabemos cómo se está haciendo. De forma utópica, ¿qué se debería hacer con estas 500 gigatoneladas? Pues se deberían usar para revertir injusticias y vulneraciones a los derechos humanos. Usar esto que nos queda de presupuesto de carbono para intentar nivelar las vidas de distintas personas en el planeta. ¿En base a qué podríamos usar estas 500 gigatoneladas? Pues yo he puesto 4 ejes de poder, que pueden ser 4, pero podrían ser más. A mí estas me parecen como los 4 ejes de poder más relevantes en términos de crisis climática. El primer eje de poder es norte-sur global, que es básicamente que los países del norte han emitido mucho más que los del sur, no lo vemos. El segundo es clases sociales, que es capacidad de acumulación de dinero. El tercero es el género, como el género es un factor de riesgo delante de la crisis climática. Y el cuarto es justicia intergeneracional. Vamos a ir viéndolos como uno por uno. El primero es el norte-sur, es donde tengo más información porque es como lo que me parece más relevante. Estas son las emisiones históricas de CO2 desde 1850 hasta 2021. ¿Por qué son importantes las emisiones históricas? Por lo que hemos hablado, ¿no? Que hay muchos gases que se quedan en la atmósfera durante mucho tiempo, por lo tanto lo que ha emitido Inglaterra hace 200 años, pues nos sigue afectando, por lo tanto es importante ver qué ha emitido cada uno en todos estos años. Al lado, no sé si lo vais a ver, pero al lado hay personitas porque representan las
si vivieran 100 personas en el mundo, ¿dónde estarían viviendo? Es para que veamos más o menos el peso que tienen poblacional las distintas regiones y compararlo con sus emisiones, ¿no? Porque no es lo mismo tener un país donde hay muchísima gente que emite muchísimo con un país donde viven 3 personas y emiten una burrada. Entonces, en esas emisiones históricas, estas son las emisiones acumuladas, ¿no? Supongo que no hace falta que haga como referencia a lo que es el norte-sur global. Bueno, ya sabemos que es un límite que no, o sea, no es siempre geográfico, muchas veces sí lo es, ¿no? Pero no siempre lo es como una dicotomía política y de historia también, de expropiación, de expolio, etcétera. Y el sur global casi siempre está en el sur geográfico y el norte global casi siempre está en el norte geográfico, pero supongo que no siempre. Bueno, pues tenemos a Estados Unidos, que ha emitido en todo este tiempo todas estas llamitas de fuego, que son una representación de 509 gigatoneladas de CO2. Después tenemos a Francia con unas 38, por ser un país tan pequeño, Inglaterra unas 74, después tenemos a Rusia con unas 172,5 gigatoneladas, China con unas 284, y después tenemos algunos países como Brasil, que es como un poco la excepción, que aún están en el sur, ha emitido realmente mucho. Aquí tenemos la comparación, ¿no? En Estados Unidos pues vive solo 5 de cada 100 personas que vivirían en el mundo y emite muchísimo. Después tenemos China, que sí que es verdad que emite mucho también, tanto históricamente como actualmente, especialmente actualmente, pero también tiene muchos millones de personas viviendo en ese territorio que necesitan pues, seguir con su vida y emitir, en este caso, gases de efecto invernadero. Esto es lo mismo, pero por regiones, no es por países y en tantos por cientos. O sea, del total del 100% que se ha emitido desde 1850 hasta 2021, el norte de América ha emitido el 27% de las emisiones, la Unión Europea el 22%, Rusia el 9%, China el 11%, sureste asiático el 15%, por aquí vive muchísima gente. Y después tenemos, pues, por ejemplo, a los países del norte de África con un 6%. Y como ejemplo, ya como más en el límite, tenemos a todos los países de África subsahariana, que en todos estos años han emitido solo un 4% de las emisiones. O sea, toda África subsahariana tiene solo el 4% de la responsabilidad de la crisis climática, histórica y actual. ¿Qué relación hay entre estas emisiones y el nivel de desarrollo del país? Como hemos dicho que el desarrollo se basa en quemar combustibles fósiles y las economías se basan en quemar combustibles fósiles, esto se puede revertir a decir que hay países que se lucran de emitir gases de efecto invernadero y hay países que no se lucran de emitir gases de efecto invernadero. Si tú emites gases de efecto invernadero te vas a desarrollar de una forma concreta y por lo tanto vas a tener una economía súper desarrollada, vas a tener hospitales, vas a tener escuelas, vas a tener todo tipo de infraestructuras, ¿no? Vas a tener centros de investigación contra el cambio climático, vas a tener lo que tú necesites y te vas a enriquecer con eso. Los países del sur global han emitido mucho menos, se han lucrado mucho menos de ese desarrollo y se han lucrado mucho menos también de emitir gases de efecto invernadero y ahora también sufren de una pobreza mucho más fuerte, ¿no? No solo, evidentemente, en términos de emisiones, o sea, la historia del norte y sur global es mucho más extensa que esto, ya lo sabemos, pero hablando solo de emisiones y de calentamiento global, estos son los datos. Entonces vemos que los países que más han emitido, por ejemplo, Estados Unidos o España, tenemos un 3% de la población que vive en pobreza extrema, y después tenemos a otros países como por ejemplo República Democrática del Congo, que tiene un 71% de la población que vive en pobreza extrema. ¿Qué pasa cuando vives en pobreza extrema en un contexto de crisis climática y de consecuencias de la crisis climática? Lo que pasa es que no tienes la forma de defenderte de las consecuencias de la crisis climática, no tienes la forma de defenderte de una sequía muy grave, de una inundación muy grave, de cualquier cosa que le pase a tu territorio. Por lo tanto, los países que, bueno, vamos a ver que este mapa es exactamente el mismo que este mapa, en otros colores, pero sí, se parecen mucho. Los países más pobres son también los que están en una situación de vulnerabilidad mucho más alta, mucho más elevada respecto a la crisis climática. Por lo tanto, tenemos una doble desigualdad, no solo que los países del sur global no han creado la crisis climática, sino que se encuentran en un índice de vulnerabilidad mucho más alto que los del norte global, especialmente en África.
aunque también África subsahariana tiene este 4% de responsabilidad en las emisiones. Esto tiene evidentemente un montón de consecuencias, no vamos a nombrarlas más. Y esta diapositiva solo para enseñaros que este patrón, digamos, que hemos visto de forma histórica también se sigue manifestando a nivel actual, donde tenemos a Estados Unidos que tienen están emitiendo cada una de las personas de Estados Unidos de media, está emitiendo unas 14 toneladas de CO2 al año, nosotros estamos en unas 7,2, creo que Cataluña está a unas 6 o así, no estoy segura. Rusia está a unas 13, China está a unas 9, y después tenemos países como la India que está a 2,4, o Brasil que está en 7,5, o esto es un grupo de países que es los países menos desarrollados, que todos en conjunto tienen una media de 2,3 toneladas cada una de las personas. 2,3 es una media, lo que significa que hay gente que vive a 5, 6, 7 y hay gente que está viviendo a 0,5. Pero bueno, para que veamos que esto se sigue repitiendo, que no simplemente las emisiones históricas, son las emisiones actuales también. Vale, y pasamos al segundo eje, que es clases, sí, hemos hecho norte-sur, después hay género, ahora estamos en clases sociales o acumulación de capital, que es mi tema favorito, porque es un tema que no se habla mucho. Cada vez se habla más, pero no se habla mucho en términos de crisis climática. Y es lo mucho que emite la gente rica. Porque, claro, podemos ver la diferencia entre países del norte y países del sur en medias, ¿no? O sea, una persona media de Brasil emite menos que una persona media de Estados Unidos. Sí, es real. Pero dentro de Estados Unidos hay gente que emite una burrada y hay gente que está viviendo con lo que puede y emite mucho menos, ¿sí? En una economía donde el PIB está como muy atada a este tema de combustibles fósiles, evidentemente, cuanto más capital acumulas, más dinero tienes y más propiedades, más emites. Eso es una regla que por ahora es así. O sea, sí es verdad que estamos como intentando separar la economía de las emisiones y descarbonizarlo todo, pero por ahora, como más consumes, más emites. Entonces tenemos estos datos, la verdad es que me encantan. Estos son emisiones y estos son, o sea, grupos de población según la acumulación de riqueza. Vais a tener el PowerPoint, ¿eh? Vale, tenemos el 50% más pobre de todo el mundo, de la población total del mundo, el 50% más pobre emite el 12% de las emisiones. Después tenemos el 40% que emite el 40%, que es lo que tiene sentido, y después tenemos un top 10 de gente súper rica, el top 10 de gente rica del mundo, que emita solo este top 10 el 48% de las emisiones actuales. Y si sacamos, o sea, estos tres son el 100%, ¿no? Suman el 100%, pero si en lugar de ver el top 10 vemos el top 1 de la élite, solo este top 1 emite el 17% de las emisiones internacionales. Y podríamos ir más arriba, o sea, realmente aquí pone que el top 1 está viviendo a 110 toneladas, cuando la media es 6, pero si fuéramos al top 0,1 o al 0,01, porque hay mucha gente viviendo en el mundo y hay mucha gente muy rica, pues iríamos hasta, no sé, 1000 toneladas al año. Hay gente que está viviendo a 1000 toneladas al año, cuando hay gente que está viviendo a 0,5 toneladas al año. Esto no es una información nueva, o sea, ya sabíamos que hay gente muy rica y gente muy pobre, pero creo que el punto de juntar como riqueza con emisiones es muy interesante para el momento en el que estamos viviendo. De hecho, hoy ha salido, no sé si os enterasteis que la semana pasada fue un congreso muy importante de la Unión Europea aquí en España, en Madrid, sí, en términos de energía. Vale, pues antes de esto lo organizaba la Agencia Internacional de la Energía junto con España, y porque salió este congreso, digamos que, bueno, no sé si fue por eso, pero justo antes de que fuera el congreso, salió como un reporte en términos energéticos de la Agencia Internacional de la Energía, en los que se basaron muchas cosas, ¿no? Después de las negociaciones o de las mesas que había en ese congreso. Y justo en ese momento, la semana pasada, salió una noticia que decía, mirad, yo la tengo, ay no, que la tenía aquí abierta. Bueno, salía que la élite rica está viviendo a 1000 veces más emisiones que
que la gente más pobre. Os lo voy a poner en el Moodle porque nunca hay demasiada información, pero me hizo gracia porque justo fue la semana pasada. Vale, esto seguro que no lo veis porque estáis un poco lejos, pero esto es solo como para explicaros que estos son el medio 50% pobre, el 40% de riqueza media y el top 10 de ricos de varias regiones, ¿no? Estos de Rusia, estos son de países del norte de África, estos es Latinoamérica, ¿sí? Es como si estas barras de aquí, en lugar de hacerlo a nivel internacional, lo viéramos por regiones, viéramos el top 10 de Latinoamérica, cuánto emite. Es para ver que es verdad que hay mucha gente muy rica, pero aún así el top 10, por ejemplo, de Latinoamérica emite igual o menos que el top medio de Norteamérica. ¿Sí? O sea, que la gente más rica de Latinoamérica, aunque son muy ricos y emiten mucho, emiten lo mismo que la gente media de Norteamérica. Esto es el top 10 de Norteamérica, para que veáis cómo se desplaza para arriba. Y esto, por ejemplo, es el top 10 de África subsahariana, que está viviendo a 7 toneladas, que es pues, la media normal del mundo, y es mucho menos que la media, por ejemplo, del este asiático, o es mucho menos que la media de Europa, aunque sean los más ricos de África. Y la última diapositiva en términos de riqueza, esto es Carbon Brief, que si no lo conocéis, si os interesa el tema del cambio climático, es un buen diario para leer. Es un medio de comunicación que se dedica solo a términos de cambio climático, es muy conocido a nivel internacional y saca cosas muy buenas. Y sacaron hace poco, ¿no?, este artículo que decía que erradicar la pobreza extrema solo aumentaría las emisiones un 1% a nivel internacional. O sea, por lo tanto, no es tanto que no se pueda erradicar a nivel de emisiones, ¿no? Esta gente que nos diga que hay mucha gente en el mundo y que por eso que hay tanta gente en el mundo que hay problemas de cambio climático, le enviáis esto. Porque no es verdad. No es que haya mucha gente en el mundo, es que hay mucha gente que consume mucho y mucha gente que está viviendo mucha precariedad. Y ya pasamos al... ¿Hay alguna pregunta de aquí antes de pasar a género? ¿No? Vale, pues pasamos al tercer factor de injusticia climática, que es el factor de género, que también es un tema que se habla mucho, especialmente ahora mucho en Naciones Unidas y cuando hay las COP hay como el día del género en las COP y bueno, pues hay muchos informes al respecto sobre cómo ser mujer es solo el hecho de ser mujer es un factor de riesgo delante de la crisis climática, no solo en el sur global, sino también en el norte global. Si eres una mujer, solo por nacer mujer, tienes muchas más probabilidades de sufrir más fuertemente las consecuencias de la crisis. Por ejemplo, algunos ejemplos que he puesto por aquí. Enfermedades femeninas que se incrementan por la crisis climática. Enfermedades que afectan, por ejemplo, al embarazo o que son enfermedades que afectan a los órganos reproductores femeninos. Hay un montón de enfermedades víricas como el dengue, por ejemplo, o la malaria, que como más calor hace, pues más mosquitos hay y por lo tanto más y haya más plagas, etc. Esto a las mujeres les afecta más y bueno, está representado aquí. Os podría dar, si a alguien le interesan como datos concretos de cada uno de los ejemplos, no los he puesto porque me parecía como mucha información, pero hay mucha información al respecto, o sea, también lo puedo poner en el Moodle si hiciera falta. La segunda sería más probabilidades de afectación o muerte en desastres naturales. Esto pasa especialmente en el sur global, en muchos países de África, Latinoamérica, especialmente África, yo diría. Ser mujer significa que probablemente si hay una inundación o si hay un desastre natural grave, tú vas a sufrir más. O sea, significa que te vas a herir más y probablemente tengas más probabilidades de morir. ¿Por qué pasa esto? Es un poco cliché, a veces mi explicación, pero creo que es como básica. Sabéis cómo es la dicotomía de género y cómo es la construcción social, política del género. Sabemos que las mujeres, por ser mujeres, se nos educa de una forma concreta, ¿no? Y en muchos países, aún con políticas muy patriarcales, esto significa que las mujeres tienen que vestir de una forma concreta. Por ejemplo, un ejemplo estúpido.
Una mujer no puede llevar pantalones. En algunos países hay mujeres que no pueden llevar pantalones. Si tienes una inundación y tú tienes que correr y subirte a un árbol, si nunca has podido correr, ni ejercitarse, ni subirte a un árbol, ni llevar pantalones, vas a tener esas probabilidades de morir. Es un ejemplo estúpido, pero, o sea, no tan estúpido, es que es real, pero es como para explicar que hay cosas políticas y sociales que nos afectan realmente cuando hay este tipo de desastres. Después estarían el aumento de violencia de género y violencia sexual en situaciones de desastre. Violencia de género acostumbran a ser más, bueno, siempre están dentro y fuera de casa, ¿no? Pero yo he leído más como violencia de género dentro de la casa en situaciones de falta de recursos, en situaciones de malestar social, político, etc. O sea, donde hay como un país y un territorio donde hay problemas sociales y políticos y la gente está revuelta, siempre que nos sufren son las mujeres, porque se aplican políticas patriarcales siempre. Y esas políticas acostumbran a ser mucho más agresivas para las mujeres y el trasbalse, digamos, no sé si existe eso en castellano, emocional, muchas veces pasa por violencia doméstica de género para las mujeres. Y en términos de violencias sexuales, esta parte es bastante dura, pero eso está muy reportado por muchos órganos y ONGs internacionales, que en situaciones de desastre donde hay soldados que se desplazan para proteger a la situación, ¿no? Para proteger la población de un lugar que ha sufrido pues, la pérdida de sus casas, siempre hay un aumento de violencia sexual hacia las mujeres. Hay violaciones por parte de los soldados, por parte de la sociedad civil, por quien sea, hacia las mujeres. Así que aumentan mucho los casos y la violencia. Esto no solo pasa en el sur global, también pasa en el norte global. O sea, hace poco leía que por el huracán Katrina, que pasó por Estados Unidos, si no me estoy equivocando, o sea, solo en la fase que pasó el huracán, que hubo los destrozos y todo, aumentaron un montón las denuncias de violencia sexual de las mujeres. Otros casos como más graves serían aumentos de matrimonios forzados por falta de recursos. Esto pasa en países muy pobres, donde las familias no tienen, hay una sequía grande, no tienen para alimentarse, para lo que sea, y los matrimonios forzados, que ya eran una cosa pues, habitual o menos habitual, pero se hacía en un país concreto, aumentan mucho porque la familia necesita el dinero o necesita sacarse una persona de la familia para mantener a las otras. Aumento de desescolarización, evidentemente. Quien tiene que faltar a la escuela si pasa algo siempre son las niñas, ya los casos son muy grandes. Y después tenemos un aumento de desplazamientos de mujeres y niñas. Esto pasa mucho cuando la gente se tiene que mover de territorio. Se ha notado como un aumento bastante grande de esta población, que son las mujeres y niñas que tienen que moverse más que los hombres. Y después en el norte global, para poner un ejemplo que pasa aquí, bueno, aparte de la violencia sexual, serían el tema de la pobreza energética. O sea, en Cataluña, en Estado español, en Europa, sigue habiendo una feminización de la pobreza, lo que significa que si eres mujer tienes más probabilidades de ser pobre, especialmente si vives de forma independiente. Y si tienes más probabilidades de ser pobre, también significa que tienes más probabilidades de sufrir pobreza energética. Es decir, que no puedes pagarte tus suministros de agua, de gas, de luz, etc. Cuando estas personas, que son mayoritariamente mujeres, pasan por un episodio de una ola de frío muy grande, una ola de calor muy grande, esas personas son las que están en más situación de vulnerabilidad porque no tienen cómo protegerse, porque no pueden pagar ese suministro. Y esto evidentemente es algo que también pasa en nuestro país. En Reus hace poco murió una mujer también por una ola de frío, o sea, es una cosa habitual. Y, vale, sí, ya estoy a punto de acabar. Esto lo podría haber puesto la semana que viene cuando vamos a hablar de Naciones Unidas, pero lo puse aquí porque como hablamos de género me parece interesante. En los espacios de solución de la crisis climática, el espacio de solución más grande que tenemos es el Convenio Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. En esos espacios que se reúnen y negocian y todo, que os voy a explicar, hay un tanto por ciento muy, muy alto de hombres. Está súper masculinizado, exageradamente. Entonces, el Convenio Marco se inició en 1992, a partir del 95 empezamos las negociaciones estas anuales que vamos haciendo, las COP, y al inicio había un 88% de hombres. Estamos hablando del 92, no del 1830.
En el 92 un 88% de hombres y un 12% de mujeres. Y bueno, dentro del convenio marco se ha intentado remediar esto y digamos que en los órganos que las Naciones Unidas pueden decidir cuántos hombres y cuántas mujeres van, se ha solucionado, pero como a las negociaciones van un montón de delegaciones de países, lo que no puede hacer Naciones Unidas, o dice que no puede hacer, es decirle a los países quién deben llevar a sus negociaciones. Entonces, aún hay muchos países que llevan a un grupo de negociaciones de negociadores que son todos hombres o tienen una mujer solo por estar en el cupo, ¿no? Esto es la cantidad de delegaciones, estos son delegaciones de países, o sea, no estamos hablando ni de ONGs, ni de observadores, ni de nada, son solo delegaciones de países y sus proporciones de hombres y mujeres a través de los años, desde la COP1 hasta la COP27, que es la última que hicimos en Egipto. Y estas son las mujeres, ¿no? Que vemos que va subiendo, empezamos en un tanto por ciento muy bajo y ahora estamos a un 37%. A la COP27 llegamos a un 37% y los hombres pues van bajando un poquito, pero están a más del 60%. El 37% es algo que celebramos en la última COP. O sea, en la COP de Egipto, 37% fue celebrado y no llegamos ni al 45% ni nos acercamos al 50% para nada, ¿no? Pero es la COP donde más mujeres ha habido y fue pues... bueno, no sé, objeto de celebración, al parecer. Y estos son delegaciones, delegaciones concretas, ¿no? Esto es como cuánta gente llevan... Ay, no me acuerdo cómo iba esto. Bueno, es igual. Esto es como la proporción de hombres y mujeres que llevan a sus delegaciones. Tenemos como países como Libia que no llevan mujeres. Si todo es amarillo o rojo, ay, no, perdón, o naranja, es todo hombres y la rayita azul son mujeres, proporción de mujeres. Entonces tenemos pues estos, ¿no? Que son los que menos mujeres llevan. Países como Etiopía, Omán, Nepal, Arabia Saudita, Somalia, Qatar, Libia, etc. Esos son los países que más mujeres llevan. Pues las Islas Cook, por ejemplo, tenemos a Finlandia, tenemos a Montenegro, tenemos Suecia, tenemos Filipinas, Serbia, esos son los que más llevan. Y esos son los países que más gente llevan en general, que son los países más ricos. O sea, tú como cuanto más dinero tienes, más gente puedes enviar a negociaciones. También vamos a tratar la semana que viene si eso es justo o no es justo, pero bueno, hay países que llevan a mucha más representación. Tenemos, por ejemplo, a Brasil, que lleva mucha gente a negociar y tiene una proporción de mujeres, bueno, siempre es menos que los hombres. ¿Sí? Tenemos a Alemania, Estados Unidos, la Unión Europea, todos estos llevan un montón de gente. Y ya para terminar mi presentación, una recapitulación rápida de esto, para que nos quedemos con los números. Lo quería como recalcar, ¿no? Estas 500 que nos quedan, son menos de 500 porque eran 500 a partir de 2020, o sea que nos queda menos que esto, pero bueno, 500, las 59 toneladas de CO2 que estamos emitiendo anualmente, las actuales por persona, que son esas 6,3, y lo que deberíamos emitir todos en un mundo ideal en 2050, que es pasar de 6,3 a 0,7 o 1,1. Y nada, los resultados de esto son evidentemente descarbonizar la economía, todos los sectores, la necesidad de repartir estas 500 gigatoneladas de una forma justa. Esto no lo he hablado mucho y debería haberlo hablado más, pero ahora en los últimos 5 minutos. Y vale, eso es lo mismo. El tema de repartir las emisiones, que no sé por qué no lo he dicho. Hay grupos de investigación y hay grupos de países que opinan que estas 500 gigatoneladas hay que repartirlas teniendo en cuenta las emisiones históricas de cada uno de los países y su cápita, o sea, y la población que tienen. Es decir, si un país ha emitido un montón, pues esas 500 no le tocan a él, le tocan a Somalia o le tocan a un país que no haya emitido, ¿sí? O sea, realmente es una forma muy sencilla de ver esta repartición de las 500 gigatoneladas y hay varias formas de hacer los cálculos para ver qué le toca a cada uno. Y hay grupos de investigación que están haciendo estos cálculos, que no significa que los vayamos a hacer caso ni que los países vayan a negociar de acuerdo con esto, pero muchas veces dan herramientas a los países menos desarrollados, bueno, del sur global, perdón, para tener como más poder delante de los países del norte global en las negociaciones, ¿no? O sea, es como una herramienta técnica para decir, no, es que yo no he emitido, por lo tanto lo histórico, el derecho histórico que tengo yo como país es emitir lo que me queda, porque lo que no tengo que hacer yo como Senegal es reducir mis emisiones, sino que es subirlas y después bajarlas.
porque yo necesito hacer como un desarrollo de mi economía, lo que sea, que pues simplemente me pertenecen, estas toneladas me pertenecen de forma histórica. Y hay países que están haciendo esto con más o menos efectividad y evidentemente los países del norte global no quieren escuchar esto para nada y lo que quieren es pues seguir emitiendo y reduciendo de acuerdo a sus preferencias, que os voy a explicar la semana que viene cómo funcionan. Pero bueno, por ahora creo que lo podemos dejar aquí. Tengo un bonus, de hecho, o sea, yo pensé, si igual no hay suficiente información, ¿sabes? Y puse más, pero yo creo que no hace falta, bueno, no sé, depende de vosotros, pero creo que podemos hacer como cierre de presentación, quedan 10 minutos, preguntas, comentarios, así, y semana que viene más. Jo tinc un dubte que no m'ha quedat clar com s'estan repartint els drets d'emissió, si s'estan repartint, si s'estan negociant, o sigui, cada país té determinat el dret d'emissió. Es el tema de la semana que viene, pero no os he explicado porque no hay. No hay una repartición ahora mismo de los bonos de carbono o del presupuesto de carbono que nos queda realmente. Lo que hay son esfuerzos de reducción de emisiones para cada uno de los países. La semana que viene os voy a explicar exactamente cómo funciona esto porque es un poco tricky y me puedo estar media hora hablando de este tema porque es súper interesante, pero no funciona no funciona teniendo las 500 y repartiéndolas. Funciona diciendo yo emito tanto, voy a reducir 15% mis emisiones y el tal, y el tal, y el tal. Y sumando, pues espera que no llegara a más de las 500. Pero no hay repartición. Esto que habláis lo del mercado de carbono, se genera un mercado con se genera un mercado de carbono que también vamos a tratar, pero es bastante complicado el tema del mercado de carbono. O sea, no es lo mismo la reducción de emisiones como por el mercado de carbono. Hay un mercado de carbono a nivel europeo y hay un mercado de carbono a nivel internacional. Y el europeo funciona y funciona desde hace tiempo. El internacional funcionaba con el protocolo de Kioto del 2008. Y ahora hay otro y estamos aún negociando cómo lo usamos. Porque hay países que quieren, hay países que quieren unas cosas y otros que quieren otras y aún no se ha cerrado cómo se va a usar el mercado de carbono del Acuerdo de París. Pero no es exactamente lo mismo que la reducción de emisiones. ¿Me explico bien? Me lo apunto. Todos estos cálculos tienen en cuenta que ya hemos pasado un pico ahí, que pocos años vamos a pasar el pico de carbono. Los cálculos, sí. Pregunto, Los cálculos, sí. Pero es que realmente estas 500 toneladas nos las podríamos comer también con lo que queda de petróleo, yo creo. Porque en menos de 10 años, con las reservas que hay, ¿no? Sí. O sea, para mí son como temas diferentes, o sea, dentro del mismo mundo, pero temas diferentes. Lo que tenemos por emitir y lo que realmente podemos quemar, ¿no? Porque ya no queda más petróleo y no es útil o no es económico sacarlo del suelo. Si no recuerdo mal, el protocolo de Kioto en un momento dado se pactó por algunos países, se intentó hacer un trueque entre deuda, los países endeudados y emisión. Y no sé si eso lo vamos a hablar. Y después tenía dos comentarios. En la parte femenina, creo que tal vez se podría añadir tal vez también la precarización laboral. Es decir, las mujeres trabajamos con un techo salarial mucho más bajo, lo cual nos hace más vulnerables frente a cualquier cosa. Y fue bastante chocante, tú hacías una referencia, cuando hubo la pandemia en Italia, montaron un comité técnico de expertos. Entre 100 personas, ¿sabéis cuántas mujeres había? Ni una. Cuando se hizo notar esto, en un momento presente, el Consejo dijo, es que no me he dado cuenta. Eso va a decir también la mirada que hay, estamos hablando de. Y finalmente tenía una duda sobre los gráficos que se enseñan. Es decir, hemos visto que China emite un montón, pero China está produciendo para el sur, por el norte. Claro, eso es de producción, no de Es decir, que ahí yo creo que hay tal vez los elementos que juegan más, que es para quién se está produciendo y cuál es la huella ecológica del producto que de aquí vaya, que también está produciendo CO2. Es decir, que no global tenemos mucho más de eso.
Hay uno de los Eso está gráficos. cuantificado. Sí. Sí, pero normalmente los países negocian según su producción, no según su consumo. Hay uno de los gráficos que me lo he pasado. ¿Sería un gráfico que permite añadir esos elementos? Espera, perdón. Este es el único gráfico que es sobre consumos, no sobre producción. Pero el resto es todo producción porque es lo que se negocia. O sea, cada uno de los países hace su inventario y dice, yo emito tanto. O sea, mis fábricas emiten tanto. No importa si lo que estás produciendo lo consumo yo, lo consume Estados Unidos, lo consume quien sea. No importa, es lo que tú produces, porque tú ganas el dinero con esto. Entonces es tu economía. Ya no estoy diciendo que sea lo correcto, estoy diciendo que es así como negocian los países y es normalmente lo que se tiene en cuenta, la producción. En términos de consumo, hay informes y este, por ejemplo, está sacado de, que no sé por qué no tiene lo voy a poner, es un informe sobre consumos, pero sí, es evidente. Cuando se cuenta por producción, si, o sea, el transporte de un producto de un sitio a otro, ¿se tiene en cuenta en el que produce o en el Si que viene consume? en avión, no. O sea, dentro de... Es que está complicado de explicar y esto es complicado de entender para mí también, ¿eh? Pero dentro de todos los inventarios de emisiones no se tienen en cuenta, por ejemplo, la aviación internacional, porque esto va aparte. Es como otra ala de Naciones Unidas, otra ala de negociación. Entonces solo se tiene en cuenta lo que se produce dentro del territorio. Como vuela de un lado al otro, las emisiones de este barco o de este avión no se tienen en cuenta. Eso no significa que si hay un sello de huella de carbono en el producto puedan no poder tenerlo en cuenta, pero a nivel internacional no forma parte de las emisiones de ninguno de los países del receptor ni el que envía el producto. Lo que decías de las mujeres, esos son como 4 ejemplos, evidentemente hay un montón más, ¿eh? Por ejemplo, la falta de mujeres en espacios de solución, no solo como dices, de Italia, sino por ejemplo, las mujeres son las que más están como en la agricultura en muchos países y muchas veces, la gran mayoría de las veces no tienen como la propiedad del territorio, eso pasa muchísimo, ¿no? Entonces no pueden decidir nada, solo pueden trabajar. Y en relación a eso de viajar, tú tienes una exposición sobre cuestión alimentaria y cambio climático, es decir, tú tienes un gamón que lo sacan en Argentina, se va a Indonesia para que lo pelen, se va, o sea, ¿no? ¿Sabes? Cuando tendré acceso al Moodle, os pondré un artículo bastante friki, que no es friki, es inquietante más bien, que a los 5 o 7 más importantes del mundo, hace poco se reunieron con un ciberexperto, que ahora es una persona muy crítica porque son perfectamente conscientes de lo que va a pasar y quieren saber cómo, frente a una guerra biológica, organizarse. Sí. Ah, la gente de los búnkers, ¿no? Sí, la gente, sí, es que siempre hay ese tipo de personas. Es que realmente, o sea, hay mucho que decir sobre la crisis climática porque saca todo lo que hay en la humanidad, saca lo bueno, saca lo malo, saca todo. Y ahí salió hace poco una investigación, por ejemplo, de los estudios que tenían las empresas petroleras, las empresas que más son responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los estudios que tenían en los 90, porque ellos tenían el dinero, pueden pagar a los científicos, de los estudios que tenían sobre las consecuencias de sus emisiones en la atmósfera. Tenían estudios y tenían resultados mucho antes que las Naciones Unidas, mucho antes que el sector público. Ellos sabían lo que estaban haciendo y trabajaron para taparlo durante mucho tiempo y siguen estando allí, siguen ganando billones de dólares al año a costa de todos. Y muchas veces también dependemos de ellos para la transición energética.